bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar instalando nuevas bocinas en la Duster. Así que vamos a estar instalando estas JBL GX528 en las puertas delanteras, Stage 3 527 en las puertas traseras. Tenemos también arneses adaptadores, unos anillos insonorizantes. Así que vamos a ver cómo va a quedar esto. Bueno, el link de todo esto está en la descripción. Vamos a ver cómo vienen estas bocinitas de JBL que vamos a estar poniendo en la Duster. Y aquí vienen las que vamos a poner adelante, que son las GX. Ahí está. La tapa definitivamente no va a caber, pero la bocina sí es la medida exacta. Estas son de 45 watts RMS. Y aquí está. Y ahora vamos a ver estas Stage 3 527. Aquí están las que van a ir atrás. Estas son las Stage 3. Ahí está, miren, son todas de la misma medida, 5 1/4. Estas son de 40 watts RMS, así que estas las vamos a poner atrás. Esta, amigos, esta también, todas estas cosas que vamos a usar en este video, las bocinas y todo, en la descripción les voy a dejar el link de Amazon para que vayan a adquirirlas también. Las esponjas, igual, ahorita las vamos a ver si las podemos poner completas, si no solo vamos a poner lo del fondo. Estas son insonorizantes para que la vibración no se escuche ni nada de eso, es más para aclarar más el sonido. Dos son para adelante y dos son para atrás. Tenemos aquí también los arneses para no cortar ningún cable. Esto va a ir directo. Ahorita les voy a decir cómo se va a usar. Igual link en la descripción. Estas son de AliExpress, así que ahí las van a conseguir. Para empezar vamos a necesitar una espátula plástica como de estas. Les voy a dejar igual el link en la descripción. Vamos a buscar una pestaña que tiene aquí esto. Aquí se ve. Y vamos a introducir así y ya esto ya sale. O sea, al principio les va a costar trabajo, esto se ve que ya lo habían abierto antes. Y removemos la tapa. Y ahora con una llave Torx T20 o un desarmador T20 vamos a quitar los 4 tornillos que esos tienen la bocina, así que quitamos todo. Y esta pestañita, ahí está. Ahora desconectamos el arnés, presionamos esta pestañita que tiene aquí, jalamos para atrás y aquí está la bocina original, toda de plástico, toda de cartón, toda fea, horrible, así que la desechamos. Pues miren, aquí está la bocina original, nada que ver con la bocina que vamos a poner de JBL, está nada que ver, o sea, la calidad se ve bastante entre una y otra. Pues no podemos esperar mucho de una bocina de agencia, porque la verdad te dan lo más corriente que se pueda. Esta cabe perfectamente en la puerta sin modificar nada. Bueno, aquí está el arnés adaptador que vamos a usar. Tiene que ser similar a la bocina original, así como lo están viendo, para poderlo conectar. Aquí nos vamos a fijar que igual tienen la misma polaridad. Por ejemplo, este es positivo y este es negativo, y aquí igual viene separado positivo y negativo en la misma posición, así que no va a haber ningún problema en conectar la bocina nueva que vamos a poner, porque allá en el fondo se ve la polaridad que tiene la bocina original. Se ve aún más allá al fondo, no se va a alcanzar a ver en la cámara, pero ahí está. Entonces así nos estamos asegurando que sí es lo que lleva. Entonces agarramos el arnés de la puerta y hasta que hace clic y ahí está, ya está agarrado. Ahorita lo tenemos que forrar con cinta para que no se salga, no haga otras cosas extrañas allí, vibraciones ni nada de eso. Ahí está, ahí ya pusimos la esponja, ya vimos que no tope con el vidrio, así que ahora vamos a necesitar esto para conectar la bocina y acomodarla en su lugar. Ahora sí, conectamos como debe de ir. El negro, el más pequeño, ya saben, es negativo. Este va acá.
Ahí está. Y el rojo positivo, el más grande. Y ahora sí, acomodamos el cable, colocamos. Bueno, pues ya están las delanteras, ahí pueden ver ustedes, ya está la primera, la otra ya está puesta. Ahora vamos a ir con las traseras y lo que vamos a necesitar, lo mismo que adelante, misma medida, mismo todo. Así que vamos a continuar. Miren esta bocina, se estaba sulfatando del conector y le tenemos que rociar un poquito de limpiacontactos para poder conectarla nueva. Se escucha espectacular. Pues ahí está, amigos, ya le cambiamos las bocinas a la Duster. Ahí está. Ahí están las bocinas que le pusimos. La verdad, muy sencillo de cambiar. Si tenemos todo completo, pues se puede cambiar rápido, fácil y sencillo, así como les mostré. Y ya, todas las 4 puertas llevan la misma medida, así que no deben de tener ningún detalle con el cambio. Los links de compra de las bocinas y de todo lo que usamos aquí están en la descripción. El estéreo pronto lo vamos a cambiar, así que estén pendientes. Y bueno, eso va a ser todo en este video. Nos vemos hasta el próximo video. Yo soy Agus Vargas. Síganme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links para que vayan y me sigan. Y nos estamos viendo en el próximo video.